tenemos que hablar desde el realismo y no desde el populismo. Y lo real, presidente, es que cuando aquí se dice que las empresas grandes no pagan el salario mínimo, eso es falso. Y lo quiero decir con el énfasis que lo estoy diciendo, porque hoy en la mañana me entero justamente de una automotora con un funcionario con un delicado estado de salud al que se le impone por el mínimo, pagando el adicional bonos. Por lo tanto, todos aquí presentes vamos a entender cuál va a ser la situación futura de esa persona al momento de jubilarse. O sea, hay empresas que efectivamente abusan pagando el salario mínimo. Con la plurianualidad, presidente, lo que se pretende es que este Congreso le cierre la puerta a la discusión que año a año debemos abordar en un tema tan sensible como es el salario mínimo. ¿Es esto lo que quieren los trabajadores? ¿Que el gobierno y este Congreso no hablemos del salario mínimo cada 2, 3 o 4 años? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿A quién le sirve esto, presidente? ¿A los trabajadores o a los gobiernos de turno? La reflexión que tenemos que hacernos es lo que yo he venido diciendo permanentemente. ¿Cuándo vamos a detener? ¿Cuándo vamos a cerrar esta fábrica de pobreza? Esta modalidad la veo más que como una política pública de conveniencia al trabajador, la observo como una conveniencia política que permite, entre otras cosas, presidente, justo cuando hay elecciones, volver a hablar sobre el salario mínimo. Hay quienes reciben salario mínimo y deben realizar milagros para poder subsistir mes a mes. Alguien de los aquí presentes, todos quienes estamos acá, teniendo un salario mínimo, puede elegir vivir sano. Programa del gobierno. Ni los que trabajan recibiendo el salario mínimo y menos los jubilados, menos los pensionados. Sobre los pensionados, presidente, hice un ejercicio que lo quiero traer a esta sala y que creo que es interesante. Y esto no es populismo, esto es realismo. Fíjese que el ejercicio que hemos proyectado hoy día hace que veamos a una persona de 40 años de edad con una futura proyección de pensión sin lagunas de 25 años y que ha trabajado imponiendo sin lagunas durante 22 años. Esa persona con un reajuste real del 4,5. Hicimos la simulación con la cotización en una AFP modelo, que entiendo es una de las que menos cobra, con el 10,77%. El total de la pensión a 25 años, presidente, de esa persona que trabajó toda su vida con el salario mínimo es de 220.445 pesos. Esta es la fábrica de pobreza, presidente. De esto se trata esta discusión. Por lo tanto, nosotros hemos hecho propuestas, no solo nos quedamos con el juicio crítico. Hemos hablado de que cuando se establece además una política pública de salario mínimo, se hace igual para todo el país, no haciendo la diferencia de los costos de vida que, por ejemplo, debiera existir en una macrozona como la zona patagónica, desde la región de Los Lagos a la región de Magallanes. Allá hay una realidad muy distinta a la zona central, a la zona norte, pero aquí no. Aquí se aplica el salario mínimo exactamente igual para todo el país. Y existen enormes diferencias, presidente, en los costos de vida. Por lo tanto, al llegar a pagar la luz, el gas, el agua, usted ya tiene ya 120.000, 140.000 pesos. Agréguele locomoción, agréguele el alimento, agréguele las cosas mínimas de una familia. Obviamente que esta situación del salario mínimo no permite que hoy día una persona pueda proyectar una familia. Hemos hecho otras propuestas, presidente. Hicimos una reforma constitucional donde lo que le decíamos a los gobiernos era, mire, ¿sabe qué? Al momento de que nazca una persona en Chile, colóquenle 1,5 millones de pesos. Y eso que se proyecta a 65 años, más el aporte que hace la trabajadora o el trabajador. Eso significaba
pensiones del orden de los 448.000 pesos mensuales al momento de tener que jubilarse. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece bien que se intente llegar a acuerdos. Yo celebro acuerdos. No he sido parte del acuerdo que se ha alcanzado en esta oportunidad. Pero hablar de la plurianualidad es dejar que este Congreso año a año debata sobre esta materia. Y es no reconocer la realidad de mujeres y hombres que, habiendo trabajado 15, 20, 30 años o más, al momento de jubilarse, terminan en una situación de pobreza total. Y tiene mucho que ver la situación laboral de hoy con su situación futura en cuanto a la jubilación. Por eso, presidente, es que yo, sabiendo de que están los votos, van a dividir probablemente en este acuerdo, van a votar a lo mejor no favorablemente la plurianualidad, y sí la otra parte del proyecto es que por moral. Yo he tratado de colaborar año a año en esta materia, pero uno se agota de ver que en definitiva no le estamos hablando a la trabajadora o al trabajador que está en esta situación. Nos estamos tratando de convencer entre nosotros. Y eso obviamente que de nada le sirve a la trabajadora o al trabajador que recibe mes a mes este salario mínimo. Yo voy a votar en contra de esta propuesta del gobierno.